Buenos días. Les doy la bienvenida a este webinario sobre México en las Naciones Unidas a 20 años de la invasión a Irak en el año de 2003. Soy Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de tener un panel de especialistas en este tema, que como en otras ocasiones lo hemos hecho en el COMEX, y tratamos de discutir y sobre todo pensar qué lecciones hemos aprendido de situaciones, en este caso una invasión a Irak en estos años, y sobre todo aprender hacia el futuro, qué lecciones debemos de aprender tanto en el ámbito de la política exterior de nuestro país, desde el ámbito de la Cancillería, desde el ámbito académico, desde el ámbito en general de los centros de pensamiento estratégico. Como ustedes saben, el COMEXI está organizado por grupos de trabajo que hemos llamado unidades de estudio y reflexión, que corresponden a diferentes núcleos, todos ellos tratando de trabajar en red. En esta ocasión le corresponde a los núcleos de sistemas internacionales, específicamente a la unidad de estudios y reflexión sobre el sistema de Naciones Unidas, encabezar esta reflexión. Para moderar esta reunión nos acompaña la embajadora María Angélica Arce, quien justamente coordina este grupo de trabajo, esta unidad de estudio y reflexión, una miembro del Servicio Exterior Mexicano, destacadísima diplomática mexicana, quien amablemente dirige los esfuerzos de esta unidad de estudio y reflexión, y quien moderará y, como he dicho, y presentará a nuestros panelistas. Yo agradezco en nombre del COMEXI a nuestros panelistas, el doctor Moisés Garduño, el embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo, así como el embajador Guillermo Puente, por aceptar la invitación que se les extendió para participar en este webinario. Embajadora Arce, los micrófonos son de usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Alcocer, por su presencia esta mañana y sobre todo por el valioso apoyo de COMEXI para la realización de este webinario. En el grupo de panelistas de esta mañana tenemos al embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevanier, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1986 y es embajador de carrera desde 2012. El embajador Muñoz Ledo estudió Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y también cursó una maestría en Administración y Política Pública por la London School of Economics and Political Science en Reino Unido. En su larga carrera diplomática, el embajador Muñoz Ledo se ha desempeñado en representaciones bilaterales, multilaterales y consulares. Fue embajador de México ante el Reino de Marruecos y al mismo tiempo fue concurrente ante Côte d'Ivoire, Nigeria, Gabón, Ghana, Mali y Senegal. También fue representante permanente de México ante la UNESCO, entre otras responsabilidades. Formó parte del equipo negociador de México para los trabajos de la 20ª y 21ª Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Su responsabilidad actual, que es cónsul general de México en Toronto, la asumió en 2016, pero también fue cónsul general de México en Boston. Estuvo adscrito en las representaciones de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza, y de igual forma en nuestra embajada en Austria, en Francia, por citar algunas de sus responsabilidades. El embajador Guillermo Puente Ordorica también es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Cursó su doctorado en estudios europeos en España, en la Fundación Ortega y Gasset. Tiene una maestría en comunicación por la Universidad de Leeds, en Reino Unido, y es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre otras responsabilidades que ha tenido en la Cancillería, trabajó en la Dirección General de Fronteras, en la Dirección General del Sistema de las Naciones Unidas, en la oficina del Subsecretario para Asuntos Europeos y Oriente Medio,
En el exterior ha trabajado en la Embajada de México en Italia como responsable del área consular, en la Embajada de México en India, responsable de asuntos políticos. Fue el coordinador político de México en la cuarta ocasión que México estuvo en el Consejo de Seguridad en 2009-2010. Y también se ha desempeñado como jefe de misión adjunto en la Embajada de México en Australia y en la Embajada de México en Estados Unidos desempeñó el cargo de jefe de gabinete del jefe de misión adjunto y jefe de planeación. Actualmente es embajador de México en la República Islámica de Irán. El doctor Moisés Garduño García es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cursó una maestría en estudios de Asia y África en el Colegio de México y obtuvo su doctorado cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó un postdoctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también forma parte del Sistema Nacional de Investigación. Tiene numerosas publicaciones, la más reciente de ellas lleva como título Justicia Social, Sectarización y el papel del orden mundial en Medio Oriente, que fue publicado el año pasado, y ha obtenido diversas distinciones. En 2 ocasiones obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM, y el año pasado fue declarado ganador del Premio de Investigación para Jóvenes Científicos en el área de Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias. A los 3 les agradezco mucho su aceptación para formar parte de esta mesa redonda esta mañana. Y sin más, quisiera darle la palabra al embajador Porfirio Muñoz Ledo Chevanier, quien hace 20 años fue el director general para el Sistema de Naciones Unidas y tuvo a su cargo la responsabilidad de la coordinación y envío de instrucciones a la delegación de México que participó en estas negociaciones sobre el tema de Irak. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Agradezco al doctor Alcocer y a la embajadora Arce, al doctor Garduño, la invitación a participar en esta mesa redonda sobre México en las Naciones Unidas a 20 años de la invasión a Irak. El tema cobra relevancia por la destacada participación de México en este órgano principal de las Naciones Unidas. 2 décadas nos ofrecen una perspectiva amplia para revisitar nuestra actuación e incidencia en las deliberaciones del Consejo de Seguridad. La reflexión es útil no solo por la obligación que implica la membresía al Consejo de Seguridad de contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, sino también por el deber de México como miembro fundador de las Naciones Unidas de revitalizar su sistema colectivo de defensa ante las nuevas amenazas a la paz. Hacia finales de 2000, el primer gobierno de la alternancia del México contemporáneo adoptó su primera decisión operativa en materia de política exterior al presentar su candidatura para ocupar un asiento de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad que le correspondía al Grupo Latinoamericano y del Caribe. Esta sería la tercera participación de México en el Consejo de Seguridad. La trascendencia de la decisión de ingresar al Consejo de Seguridad después de casi 20 años de ausencia residía no solo en mostrar su renovado compromiso de contribuir a la tarea de mantener la paz y la seguridad globales, sino también en la idea de reinsertar al país en un mundo reequilibrando su agenda de política exterior e incorporando sus intereses en el extranjero. La participación en el Consejo de Seguridad no contemplaba entonces enormes cambios inmediatos en la seguridad global, como tampoco se esperaba una transformación radical en la naturaleza de las amenazas a la paz. La coyuntura internacional se trastocó rápidamente entre el momento de adoptarse la decisión de México de presentar su candidatura y en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas otorgó una amplia mayoría a nuestro país para volver a ser parte de este órgano principal de las Naciones Unidas. Los ataques terroristas perpetrados en el territorio de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 simbraron las bases del sistema colectivo de defensa por el advenimiento del terrorismo internacional y de actores no estatales. Las prioridades en materia de seguridad internacional
fueron redefinidas en torno a estas nuevas amenazas. A partir del momento en que México vuelve al Consejo de Seguridad en enero de 2002, este órgano enfrenta retos inéditos y amplía el concepto de seguridad internacional tradicional. Poco tiempo antes de nuestro regreso al Consejo, se aprueba por unanimidad la resolución 1373-2001, mediante la cual se establece el Comité contra el Terrorismo, al tiempo en que se intensifican las acciones militares en Afganistán. Luego de la caída del gobierno talibán, el Consejo de Seguridad apoya la conformación de una autoridad provisional en ese país. Respecto a la cuestión de Irak, hay que recordar que el tema se encuentra inscrito en la agenda del Consejo de Seguridad desde la invasión militar que realizó a Kuwait el 2 de agosto de 1990, cuando se adoptó la resolución 660-1990, condenando la acción y exigiendo el retiro de tropas. A lo largo de 10 años, el Consejo de Seguridad aprueba 17 resoluciones y adopta 29 declaraciones presidenciales, gran parte de ellas relativas al desarme y a la inspección obligatoria, estableciendo un comité de sanciones para compensar los daños causados por la invasión extranjera y un programa de intercambio de petróleo por alimentos por razones humanitarias. En 1999, el Consejo de Seguridad refuerza su estrategia para avanzar y completar la destrucción de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores en Irak, mediante la creación de un sistema de monitoreo continuo para prevenir su reconstitución, OMB, bajo la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección, conocida como MOVIC. Ante el persistente incumplimiento por parte de Irak de sus obligaciones de cooperar en materia de desarme contenidas en la resolución 1284 de 1999 y una presunta vinculación de Irak con la amenaza terrorista, resultaba entendible que algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad intensificaran presiones para asegurar su desarme general y completo. Inclusive, no eran pocas las voces en ese entonces que exigían el uso de la fuerza para lograr un cambio de régimen en Irak. Para otros miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo México, el mandato era lograr el regreso incondicional de los inspectores para verificar la existencia o inexistencia de armas de destrucción masiva antes de adoptar cualquier otra decisión. Es decir, la presencia de armas nucleares, químicas, biológicas, bacteriológicas, toxínicas y sus respectivos vectores que pudieran constituir una amenaza a la paz y a la seguridad. Comenzando el otoño de 2002, el Consejo de Seguridad consideró un proyecto de resolución sobre la situación en Irak, elaborado por Reino Unido y Estados Unidos, que solicitaba recurrir al uso de la fuerza en caso de que se siguiera el incumplimiento de las obligaciones de desarme. Las negociaciones se enfocaron en encontrar un equilibrio entre la credibilidad de la amenaza del uso de la fuerza y la necesidad de asegurar que una eventual decisión al respecto fuera consistente con el mandato y con la autoridad del Consejo de Seguridad. Después de intensas negociaciones en donde México participó activamente, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 1441-2002 en noviembre de ese año, mediante la cual se fortalece el régimen de inspecciones, se solicita a Irak elaborar una declaración general y completa sobre cumplimiento y se concede a ese país una última oportunidad para cumplir con sus obligaciones de desarme. Para ese momento, prevaleció en el Consejo de Seguridad la tesis de las dos resoluciones respecto de aquellos que buscaban una resolución con gatillo automático denominado Automatic Trigger. Se acordó ante esta situación que una falta de cooperación por parte de Irak con las labores de inspección del MOVIC y de la Agencia Internacional de Energía Atómica constituía un incumplimiento material, denominado Material Breach, que debería ser informado al Consejo de Seguridad y examinado por sus miembros a fin de adoptar las decisiones que se consideraran pertinentes. A finales de noviembre de 2002, las inspecciones se reanudan y continúan a lo largo de las semanas siguientes. El gobierno de Irak entrega en diciembre de ese año la declaración solicitada sobre su cumplimiento. Si bien la resolución 1441-2002 mantenía ciertas ambigüedades consideradas necesarias y útiles para efectos de su aprobación por unanimidad,
Al paso de las semanas, afloraron las interpretaciones divergentes entre sus miembros sobre el alcance mismo de la resolución. En primer lugar, las opiniones contrapuestas sobre la relación que debe existir entre inspección y cooperación. Mientras unos consideraban esencial la inspección, otros estimaban que ello recaía en la cooperación. En segundo término, la valoración misma de la cooperación. Si bien unos mantenían que la obligación de cooperar era total y de cumplimiento inmediato, otros mantenían que la cooperación era parte de un proceso y que el objetivo final era el desarme. Estas divergencias de fondo se materializaron al momento de evaluar la entrega de armas prohibidas y equipo conexo por parte de Irak, en particular misiles Smooth-2, mientras que unos veían que la entrega por parte de Irak demostraba la falsedad de sus declaraciones previas y que ello solamente representaba la punta del iceberg, the tip of the iceberg. Otros estimaban que la entrega mostraba la voluntad de cooperar con miras a alcanzar el desarme en Irak. El 5 de febrero de 2003, Estados Unidos expone ante el Consejo de Seguridad un alegato para tratar de demostrar que Irak incumplía con sus obligaciones de desarme y que mantenía en su posesión armas de destrucción masiva. Recuerdo aún, no me dejará mentir la embajadora Arce, las imágenes proyectadas en la sala de reuniones del Consejo de Seguridad mostrando laboratorios móviles que podrían contener armas de destrucción masiva e imágenes satelitales de posibles sitios de despliegue, además de escuchar extractos de conversaciones de radio en árabe. A los 3 meses de adoptada la resolución 1441 de 2002, el ambiente en el Consejo de Seguridad se deteriora rápidamente y se empieza a dudar sobre la utilidad misma de la resolución 1441 de 2002. Unos sentían que ya era momento de hacer uso de la fuerza para asegurar el cumplimiento inmediato, mientras que otros, como México, estimaban que esta medida era de último recurso. La UNMOVIC y la Agencia Internacional de Energía Atómica no se comprometieron con ninguna posición, declarando que Irak se encontraba, comillas, cooperando más activamente, comillas se cierran, y que se había, comillas se abren, realizado antes el proceso de desarme, comillas se cierran. Para el 24 de febrero de 2003, Reino Unido, Estados Unidos y España presentan un nuevo proyecto de resolución que planteaba que Irak había perdido su última oportunidad de cooperar, abriendo una ventana para la acción militar bajo el razonamiento de que el Consejo de Seguridad ya contaba con autorización previa o residual para hacer uso de la fuerza. Para estos momentos, el proyecto de resolución no tenía asegurados más que 4 votos, 2 miembros permanentes y 2 electos, insuficientes para adoptar el proyecto de resolución, sin excluir un posible veto de 1, de 2 o de los 3 miembros permanentes que habían anunciado su desacuerdo con el proyecto de resolución. México se encontraba entre los países renuentes a su adopción. El 17 de marzo de 2003, exactamente hace 20 años, los patrocinadores originales retiraron el proyecto de resolución e iniciaron acciones militares unilaterales argumentando la existencia de la autorización del uso de la fuerza contenida en las resoluciones 1441 de 2002, 687 de 1991 y 678 de 1990. Sin embargo, estos ataques, en nuestra opinión, no contaron con la autorización requerida por parte del Consejo de Seguridad y se realizaron fuera del mandato de ese órgano encargado de mantener la paz y seguridad internacionales. Después de que el Consejo de Seguridad adopta la resolución 1441 de 2002, durante el siguiente año y en un contexto de crecientes diferencias entre sus miembros, se aprueban las resoluciones 1472-2003, 1476-2003 y 1483 también en 2003. México siempre consideró durante el proceso de negociaciones la importancia del mandato de verificación del Consejo de Seguridad para conocer de la existencia de armas de destrucción masiva y que al momento de presentarse un segundo proyecto de resolución no se contaba con elementos suficientes para determinar la existencia de una amenaza real a la paz y seguridad internacionales. La historia probó la ineficacia de la intervención militar unilateral, sus efectos en la estabilidad de toda una región en el mundo y la pérdida de miles
de vidas de civiles. Hasta la fecha, 20 años después se cumplen hoy, después de la acción militar unilateral contra Irak, no se han encontrado elementos que invaliden nuestra postura, la postura mexicana. La comunidad y la opinión pública internacionales han señalado que no existió una verdadera capacidad iraquí de armamento de destrucción masiva. México actuó en el caso de Irak acorde con sus principios constitucionales de política exterior y su responsabilidad como miembro fundador de las Naciones Unidas. El apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas fortalece y no debilita el prestigio de los miembros electos al Consejo de Seguridad. México acrecentó su prestancia internacional y, lejos de enfrentar represalias por su actuar, redimensionó su presencia en el mundo. La pregunta sobre si era del interés de México o no formar parte del Consejo de Seguridad en un momento crítico, mi respuesta es afirmativa. Ello explicaría las razones por las cuales México en los últimos 20 años ha formado parte en 3 ocasiones de ese órgano, 2002-2003, 2009-2010 y 2021-2022. En comparación con solamente 2 ocasiones que lo hizo durante los primeros 55 años de la existencia de Naciones Unidas, es decir, 46 y 80-81. El argumento más poderoso para mantenernos alejados del Consejo de Seguridad había sido, sin duda, una eventual confrontación diplomática con Estados Unidos, considerando que podríamos vernos obligados a adoptar posiciones divergentes en temas de seguridad internacional que no necesariamente fueran de nuestro interés o del interés nacional. Esta percepción se ha visto superada en el tiempo por la progresiva inserción de México en el mundo y la globalización misma de las amenazas a la paz y seguridad internacionales, ante las que ningún país puede ser ajeno ni estar exento de sus consecuencias. Las cada vez más frecuentes participaciones de México en el Consejo de Seguridad han servido además para convencer a la opinión pública mexicana de la pertinencia de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, internacionalizar a nuestras tropas militares más allá de la asistencia humanitaria en casos de desastre natural en el extranjero y acompañar desde dentro una reforma democrática del Consejo de Seguridad. Muchas gracias, embajador Muñoz Ledo Chevanier, por su presentación. Como lo mencioné hace unos momentos, usted fue un testigo y participante activo a lo largo de todas estas negociaciones en la definición de la posición de México, y efectivamente la historia nos dio la razón. Yo también comparto su evaluación de que hicimos lo correcto hace 20 años en este tema, que sin lugar a dudas ha sido uno de los momentos más difíciles en nuestra política exterior multilateral, con repercusiones en los ámbitos bilaterales, como bien lo supimos, pero bueno, esperemos que esto haya servido de lección para las generaciones que han seguido tratando cuestiones multilaterales. Usted señaló atinadamente estas resoluciones que aprobó el Consejo de Seguridad en 2003 y ya posterior a la invasión de hace 20 años. La resolución que adoptó el Consejo en mayo de 2003, la resolución 1483 a la cual usted hizo referencia, y posteriormente la resolución 1500 adoptada en agosto de 2003, son muy importantes porque fue un momento de unión de todos los 15 miembros del Consejo de Seguridad para permitir que Naciones Unidas tuviera una presencia en el terreno, y se le dio un mandato para llevar a cabo, en colaboración con las fuerzas ocupantes y posteriormente con el gobierno provisional iraquí, todo el proceso de reconstrucción de Irak y ayudar desde cuestiones de asistencia humanitaria, el reforzamiento de sus instituciones, protección de derechos humanos, etc. Sin embargo, ¿qué fue lo que observamos? Que empezó todo este momento de resistencia a la ocupación, a la presencia de tropas militares extranjeras. Se hizo evidente la radicalización de grupos islamistas
Y tan solo entre marzo de 2003 y junio de 2004 hubo 13,000 ataques directos en contra de fuerzas militares de Estados Unidos, fuerzas de coalición, y en contra de la infraestructura iraquí. Eh, Hubo grandes pérdidas de vidas de civiles. Se calculan, algunos analistas calculan más o menos que en los primeros años de la ocupación 1.4 millones de iraquíes perdieron la vida. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó esto? Que empezaron a llegar a Irak combatientes extranjeros. Esta radicalización del Islam político favoreció, con apoyo de otros gobiernos, la presencia de células terroristas. Esto desembocó hasta llegar a 2014 con la creación del califato en Irak y parte de Siria. Y aquí es donde yo quisiera darle la palabra al embajador Guillermo Puente Ordorica, quien cuando él estuvo en el Consejo de Seguridad en 2009-2010, obviamente la cuestión de Irak seguía en la agenda del Consejo de Seguridad. Para ese momento ya era muy evidente la presencia de todos estos grupos armados radicales en Irak, y ahora con su actual responsabilidad como representante de México en Irán, pues se da cuenta también de que es muy notoria la presencia de Irán en los asuntos internos de Irak. Entonces, embajador Puente, si fuera usted tan amable en tomar la palabra. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, embajadora. Primero, pues darle las gracias también, al igual que el embajador Muñoz Ledo, que me precedió en la palabra, y decirles que me da mucho gusto estar presente en este webinar, pero además rodeado de amigos y colegas como ustedes, que además son diplomáticos de amplia trayectoria y con mucho prestigio. Desde luego al doctor Garduño, que después de escuchar su currículum, pues sabemos que es un especialista también muy prestigiado. Así es que yo voy a hablar con una voz medianamente humilde, porque aunque la embajadora y quienes me precedieron son muy elogiosos, la verdad es que aquí en esta región se aplica perfectamente la disyuntiva socrática de que entre más aprende uno, menos se sabe. Y cada vez me siento menos experto, aunque desde luego he acumulado más información y conocimiento. Pero bueno, voy a tratar de aportar desde algunos puntos de vista, sobre todo como observador de la situación regional y muy concretamente de Irán e Irak al debate que hoy nos has invitado, embajadora, y que el embajador Muñoz Ledo pues ya nos describió ampliamente la posición que defendimos en el Consejo de Seguridad en nuestra participación en 2002-2003, perdón. Quiero decir que para mí la fecha también es importante porque en ese momento era yo parte del equipo del embajador Muñoz Ledo y me tocó vivir el inicio de esa gran crisis de otra manera, desde México. También por esas fechas empecé a hacer, digamos, mi primera colaboración como columnista, como analista internacional, que pues obviamente la dediqué a criticar, porque eso fue lo que hice, criticar la invasión y la ocupación de Estados Unidos en Irak. Nadie me hubiera podido decir en ese momento que años después, estando de regreso en el Consejo de Seguridad México y yo personalmente coordinando al equipo del Consejo de Seguridad, me iba a tocar ser parte de las resoluciones con las que el Consejo de Seguridad, 7 años después, zanja de alguna manera esa gran fractura del sistema multilateral que abrió años atrás la ocupación militar de Estados Unidos en Irak. Ese 15 de diciembre del 2010, que desde luego era nuestro último mes en el Consejo de Seguridad en esa participación, en una sesión presidida por el ahora presidente de Estados Unidos y que en ese momento era el vicepresidente de ese país, Joe Biden, el Consejo aprobamos por unanimidad 3 resoluciones para poner fin de alguna manera la parte formal del conflicto y tratar de abrir una nueva etapa que, bueno, ya sabemos en el transcurso de los siguientes años que tomó otros derroteros y también de mucha complejidad. Esas 3 resoluciones que aprobamos básicamente se referían a levantar las sanciones que se le impusieron a Irak
durante el gobierno de Saddam Hussein tras su invasión a Kuwait, para concluir el programa humanitario Petróleo por Alimentos, que además, como recordarán, dio pauta digamos, a una amplia y muy profunda corrupción, y también para levantar las restricciones al programa nuclear civil de Irak. Eso me lleva al siguiente punto de mis comentarios. Todos tenemos muy claro, me parece, que esta ocupación militar o esta intervención militar de Estados Unidos en Irak en aquella época fue iniciada bajo un argumento que resultó ser una quimera, que era precisamente la posesión por parte de Saddam Hussein de armas de destrucción masiva. Al poco tiempo descubrimos que no había tales. El embajador incluso ya dijo que a la fecha no existe una evidencia de que eso hubiera sido posible. Entonces, quedó muy claro desde ese momento que no había tales armas, que probablemente había sido un argumento que había servido para legitimar la intervención unilateral de Estados Unidos y una serie de países. Más adelante, tras el desastre producido, pues obviamente se cambió el argumento hacia la necesidad de construir y fortalecer un sistema democrático, que tampoco sucedió, aunque a la fecha podemos decir, después de 20 años, que Irak, en muy buena medida, su derrotero, sus fracasos y las contradicciones que enfrenta, incluso los conflictos internos, pues en buena medida tienen que ver con la destrucción de ese Estado que de alguna manera era muy coherente hasta antes de la intervención. Y ojo con lo que digo, yo creo que las atrocidades de Saddam Hussein, las violaciones de derechos humanos y muchas de las cosas que se le acusaron, que desde luego son innegables y que están ahí, tampoco me parece que eran suficientes como para justificar una intervención militar. Pero bueno, la cosa es que sucedió y poco tiempo después del triunfo militar empezamos a ver el caos militar, básicamente porque nos dimos cuenta que no había ni una estrategia ni un plan coherente. Se creó, como recordarán, una especie de pacto de élites al amparo de la autoridad provisional de la coalición, no sé si estoy traduciendo correctamente el CPA, que básicamente fue diseñado por, desde luego, la potencia agresora y los iraquíes en el exilio. De manera que iban a dividirse el poder, a compartirlo de alguna manera, convivir en el poder a partir de las tres grandes mayorías que conforman el país, los chiitas, los kurdos y los sunitas. Desde luego, pues este compartimento del poder resultó ser un absoluto desastre, porque efectivamente no tenían ningún apoyo popular ni tenían ninguna bases sociales que pudieran sustentar esta idea de compartir el poder. Ello dio además a una segunda cosa que contribuyó al caos y digamos, a la inseguridad, que fue esta estrategia que conocemos ahora como la desbasificación, para acabar con todo rastro de Saddam Hussein y con todo lo que pudiera significar el régimen que él instauró durante décadas. Eso a su vez llevó a este gobierno provisional a declarar a las Fuerzas Armadas, al ejército de Hussein, como ilegales, con lo cual se quedaron un montón de hombres armados y de grupos armados sin trabajo y muy enojados, porque se sentían que podían ser el factor de estabilidad y de transición hacia un nuevo Irak, y de alguna manera se convierten en la semilla de lo que vamos a ver más adelante: inseguridad, extremismo, sectarismos. Y como ya lo dije al principio, todo esto acompañado de una enorme corrupción en la que, entre otras cosas, dos áreas muy importantes pues fueron el enorme flujo de recursos que se fue a dar a los medicamentos, supuestamente con fines humanitarios que pues en muchos casos no solamente eran falsos, sino que además estaban vencidos y así llegaban a la gente, y también el petróleo. Como decía, el sectarismo se acrecentó o se agudizó, y desde luego pues allá hay una diversidad étnica y religiosa que siempre hay que tener en cuenta en ese país y en esta región. Al hablar de Irán, que sería la siguiente parte para intentar matizar o más bien profundizar mis comentarios sobre lo que estamos hablando, me parece que es importante tener en cuenta que estamos hablando de una historia milenaria. Iraquíes e iraníes han convivido por milenios. En la historia antigua pues sabemos que Babilonia fue la capital del Imperio Persa, pero más adelante fue la capital de Alejandro Magno.
que por cierto en este país no se le conoce como Magno, sino simplemente como Alejandro. Y desde luego, a partir de ahí hay una serie de interrelaciones enorme que hacen que las cosas sean realmente complejas y que nunca quede claro, al menos yo siempre acabo con un signo de interrogación preguntándome hacia dónde van a ir las cosas cuando creo que ya las entendí perfectamente. Bueno, también les quiero narrar después de estos siguientes comentarios referidos ya específicamente a Irán, digamos, un capítulo que nos ayude a entender mucho de lo que pasó después y de lo que está pasando en Irán, referido a la guerra de 8 años que sostuvieron Irán e Irak, básicamente a un año del triunfo de la Revolución Islámica y cuando Saddam Hussein todavía era un factor de poder en la región. Pero antes de eso, permítanme decirles que me parece que el sistema iraquí pues nunca fue alterado de fondo, en realidad, esa es mi opinión en todo caso. Se crearon milicias, ya dije cuál fue la semilla, que de alguna manera están alineadas con los partidos políticos. No me parece que exista una realidad, más bien que exista en la realidad un sistema de partidos políticos. Más bien, las milicias comparten dinero o compiten por dinero e influencia, y eso lo hace muy volátil y también explica en muchas medidas la inseguridad. Luego, en el tema chiita, que es muy importante, hay por lo menos 2 facciones que han estado conflictuadas históricamente, pero más recientemente. Una de ellas es la de Muqtada al-Sadr, que es un prominente líder religioso chiita muy poderoso, que curiosamente se transformó de radical a reformista para, digamos, la segunda década, finales de la segunda década de este siglo. Este reformista, que antes había sido un radical, prometió acabar con la corrupción, controlar el sectarismo y limitar la influencia de Irán. Incluso gana la mayoría de las elecciones legislativas en 2021, pero no alcanza a formar gobierno. Su capital político no le dio para formar gobierno. Ello abrió una enorme crisis política en ese año y al final, bueno, hubo una toma de parlamento. Por cierto que hemos visto la toma de parlamentos en varios sistemas políticos democráticos en los últimos años. En este fue el caso. De todas maneras, a quien acabó formando gobierno fue una de las facciones opositoras y rivales de al-Sadr, que acabó apoyando a quien es ahora el nuevo primer ministro de Irak, que es Mohammad Shia al-Sadani, más cercano a Irán. Bueno, como todos sabemos, la frontera compartida entre Irán e Irak es compleja, es amplia como todas las fronteras, tiene 1.458 kilómetros de longitud, pero hay un antecedente fundamental que es el que me va a llevar a hablar de la Guerra de 8 años, que es el Acuerdo de Argelia de 1975. Ese acuerdo pretendía zanjar todas las diferencias fronterizas entre ambos países. No sucedió así, por el contrario, cuando Saddam Hussein le declara la guerra a Irán, desconoce este acuerdo y lo hace volar en pedazos. Esta guerra de 8 años, de la que les voy a narrar algunos pasajes que por lo menos para mí eran desconocidos y me pareció importante compartirles, le deja muchas lecciones a Irán. Una de ellas es que un Irak fuerte puede ser en realidad una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, hay que garantizar o hay que buscar cómo garantizar la seguridad. Una manera que hemos visto y que ha sido efectiva es el de los famosos proxies, las milicias armadas afines ideológicamente o por otros intereses a, digamos, ciertos círculos de poder en Irán, desde luego. La otra forma es, de alguna manera, cooptar a Irak y comportarse más que como un país vecino, más como un país protector o casi dueño de los procesos políticos de Irak, en este caso. Tenemos que tomar en cuenta que Irán, desde luego, posee su propia ideología, tiene sus propios intereses religiosos y también tiene sus propios intereses políticos regionales. Entonces, patrocina ciertos grupos, respalda ciertos partidos y movimientos políticos, desarrolla o pretende desarrollar
un papel con un peso específico de presencia en la realidad política iraquí y influir en las decisiones. Al final se trata o se pretende mantener un equilibrio entre lo que tiene que ser un Irak fuerte, porque tampoco le conviene a Irak tener a un país desestabilizado allende su frontera, pero que tampoco represente una amenaza. En este balance tan complicado, tan complejo es como se maneja o pretende influir Irán. Vuelvo a lo mismo, no son idénticos, no son parecidos. Dentro del chiismo hay diferencias importantes. Como dije también, Irán tiene sus propios intereses religiosos, tiene su propia jerarquía y desde luego el líder supremo de Irán no se siente sometido, al menos en términos religiosos, a el patriarca chiita en Irak. Y eso tiene muchas consecuencias para el entendimiento de la región, pero también para la interrelación entre ellos. Si me estoy alargando, embajadora, por favor me lo dices para abreviar. No quiero abusar del tiempo. Apenas voy a pasar a narrar algunos datos que me parecieron relevantes de la guerra de 8 años para concluir. Ya, sí, adelante, yo creo que tenemos tiempo, unos 5 o 7 minutos más. Perfecto, me da perfecto tiempo para decirles que esta guerra de 8 años en Irán, denominada Defensa Sagrada, produjo por lo menos oficialmente 230,000 muertos. Extraoficialmente se calcula que fueron 500,000, de los cuales 53% pertenecían a las Fuerzas Armadas, 19% a la Guardia de la Revolución Islámica, 17% estudiantes. Se calcula que las edades fueron 43% entre 16 y 20 años, 30% entre 21 y 25 años, 8% entre 26 y 30 años, el resto mayor de 31 años. El número de muertos en Irak se calcula que fue de 150,000 a 200,000 personas. Tras el triunfo de la Revolución Islámica en febrero de 1979, el mundo se vio frente a un sistema ideológico radical chiita, con eslóganes antiestadounidenses y antiisraelíes, un sistema que dominaba y sigue denominando como tumor cancerígeno al Estado de Israel para el mundo del Islam. El ataque a la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, la fallida operación Garra de Águila en abril de 1980, con la intención de liberar a los rehenes de la embajada, así como el temor a la creación de la media luna chiita, Irán, el sur de Irak y Siria, con el afán de retornar la Palestina ocupada a los palestinos, fueron motivos suficientes para que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, diera la bienvenida, y lo digo entre comillas, en septiembre de 1980, a que Saddam Hussein desconociese o al menos pudiese desconocer estos acuerdos de Argelia del 75, que había firmado con el entonces Shah Reza Pahlavi de Irán. Aparentemente Saddam quería aprovechar de la desestabilidad de Irán para apoderarse de los altos de Meimak, los pozos de Nafshar y el río fronterizo Arbandrut, demarcados tras ese acuerdo. Según el poeta francés del siglo XIX, Paul Valéry, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Ya vimos la cantidad de jóvenes muertos en ese enfrentamiento de Irak e Irán, países vecinos. Según algunos veteranos de la guerra, los iraníes intentaban tomar el mayor número posible de rehenes y de cada 2 bombas iraquíes que caían en el terreno iraní, una no tenía explosivos. Tras la Revolución Islámica, el ejército de Irán había perdido 10,000 fuerzas de alto rango. Habían huido, habían sido ejecutados o bien despedidos porque se les asociaba con el régimen del Shah. El golpe fallido de Noye contra el nuevo sistema en julio de 1980 aceleró dicha limpieza de altos comandantes. Los puestos vacíos fueron ocupados por revolucionarios jóvenes, los cuales desde luego no estaban familiarizados con la disciplina militar, entre ellos Mohsen Rezaei, actual secretario del Consejo de Discernimiento, y el mismísimo Ali Shamkhani, que probablemente a algunos de ustedes les suene por la prensa y los medios de estos días, que es el actual secretario del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional. El hecho de perder a los militares de alto rango y a los especialistas llevó a las Fuerzas Armadas de Irán, que en algún momento fueron las más poderosas de la región, a
simplemente no tener ni la capacidad ni la expertise para mover los 1.740 tanques que tenían en ese momento. No quedaba ningún oficial militar para organizar la artillería y los blindados, de manera que las primeras incursiones de Irak, militares de Irán, fueron devastadoras, prácticamente llegaron a la capital, pero simplemente la geografía acabó siendo un factor que acabó replegando a los iraquíes. El extremismo, o más bien la radicalización, por decirlo de mejor manera, de la revolución islámica y de las fuerzas armadas de la revolución islámica, hicieron retroceder a las fuerzas iraquíes. Al final fue un baño de sangre de 8 años, que explica en muy buena medida el desarrollo posterior de la doctrina de seguridad, la doctrina militar, y en buena medida la visión política de Irán en la región y de Irán en Irak. Irak, es tan solo un ejemplo de, yo creo, de estos movimientos estratégicos o de estos engranajes estratégicos que la revolución islámica ha venido promoviendo. Ya no quiero abusar del tiempo, embajador, hasta aquí me quedo. Muchas gracias, embajador. Pues entonces ya tenemos todo este panorama de qué fue lo que motivó la invasión militar a Irak hace 20 años, cómo la falta de planeación estratégica por parte de las potencias ocupantes tuvo una incidencia muy fuerte en todo este escenario de inestabilidad e inseguridad en la región, y cómo a 20 años de esta invasión militar ni se ha mejorado la situación política interna en Irak. Siguen muchos desafíos a las relaciones de Irak con sus vecinos, y cómo la presencia de actores internacionales ajenos a esta región están teniendo también consecuencias muy evidentes en todo este escenario del Medio Oriente. Y doctor Garduño, le doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a toda la audiencia que nos acompaña, agradecer los esfuerzos de la embajadora Arce para hacer esto posible, el apoyo del COMEXI a su presidente, el doctor Alcocer, y evidentemente a todas las personas que han hecho todo esto posible, Alejandra, Lucía, a todos los que están conectados. Mando un saludo especial a los embajadores Muñoz Ledo y Puente Ordorica. Es un placer compartir este panel con ustedes, la primera vez que lo hacemos, y espero que no sea la primera, o que sea la primera de muchas otras. Así que les mando un saludo afectuoso con todo respeto y cariño. El tema que nos convoca, pues, es este Irak post-2003, como lo ha catalogado la embajadora Arce. Es una catástrofe humanitaria que costó cerca de 6 trillones de dólares si consideramos los daños a los veteranos de guerra que regresaron mutilados, no solamente física, sino también mentalmente, a Estados Unidos, y que, bueno, esto lamentablemente implicó la muerte, como dijo la embajadora Arce, de cerca de 1.4 millones de iraquíes, aunque las cifras oficiales digan que fue un total de 580,000 personas fallecidas. La verdad es que el desastre humanitario, quien haya tenido la oportunidad de visitar el país, de saber un poco más de su historia, el antecedente que dijo el embajador Puente de la guerra Irán-Irak, evidentemente se da cuenta que la posición es mucho más complicada y mucho más sangrienta de lo que dicen las cifras oficiales. Y también habría que considerar que al menos dentro de la primera fase de la guerra hubo 4 millones más de iraquíes desplazados. 1.5 de ellos abandonaron el país, 2.5 aproximadamente se quedaron dentro de las fronteras, pero la gran mayoría de ellos nunca volvieron a casa, lo cual pues es otro elemento más para darnos una idea de las consecuencias que ha tenido esta guerra estas últimas 2 décadas. Bueno, para elaborar mi reflexión, yo voy a dividir la presentación en tres bloques: la parte local, hablando de Irak; la parte regional, tratando de intercalar con algunos actores en la región como Irán o Turquía, la propia China, y luego hacer una breve reflexión a propósito del ámbito internacional, considerando el nuevo acuerdo que ha suscrito Irán y Arabia Saudita con Irak como uno de los principales facilitadores del mismo,
y bueno, al final una reflexión para ver si podemos hacer una sección de preguntas y respuestas, ¿no? Comenzando con el ámbito local, con este Irak desgarrado, quisiera citar y recomendarle a la audiencia un fabuloso libro de ficción, que es el libro de Ahmed Sadawi, que se llama Frankenstein en Bagdad, que es una historia que cuenta cómo un trapero decide recolectar restos humanos de los que están esparcidos en las calles a causa de la violencia de la ocupación, y para su sorpresa, pues cada vez que va juntando pues estos restos humanos, esta figura corporal cobra vida por sí misma. Y bueno, a lo largo de su trayectoria, sin afán de spoilear el libro para quienes lo quieran leer, este cuerpo que va cobrando vida nos va narrando la diversidad de la sociedad en la que se compone Irak. Personas que perdieron hijos en la guerra Irán-Irak, personas que aspiran a hacer negocios de la guerra, académicos o periodistas que buscan saber la verdad de lo que pasó con Saddam Hussein, jóvenes y mujeres que viven el amor después de la tragedia, cómo vive la gente su cotidianidad después de la tragedia, entre muchas otras posibilidades. ¿Por qué menciono el texto de Ahmed Sadawi? Además de que es uno de los autores más leídos en el mundo árabe en estos momentos de la historia, pues porque quisiera que la audiencia y juntos pensáramos en lo que implica para una persona que ha vivido no solamente estos 20 años de ocupación estadounidense, sino también otros procesos bélicos como los de la guerra Irán-Irak, la invasión a Kuwait, los años de las sanciones económicas a Irak en los años 90, evidentemente la invasión y el proceso de desbasificación que implicó la ocupación de Irak, y luego para acabar la emergencia del Estado Islámico, del Daesh, que para el año 2014 llegó a ocupar hasta el 40% del territorio iraquí. Entonces habría que pensar cómo vive una sociedad que ya en un aspecto ya transgeneracional, una sociedad joven, perteneciente a la generación Z, como se le llama, pues cómo ha crecido escuchando todas estas historias de resquebrajamiento social, pero a la vez ha crecido también, pues, con 2 décadas de corrupción, de nepotismo, de sectarismo, de ver cómo grupos fácticos como el partido del Dawa o las milicias del gobierno regional del Kurdistán o las milicias proiraníes se han repartido el botín de la incipiente producción petrolera que ha ido creciendo, pero que, bueno, ha sido suficiente para mantener este sistema sectario que, bueno, muchos jóvenes se preguntan por qué Irak, al ser uno de los países del Golfo que más petróleo exporta, tiene una economía desgarrada y una economía corrupta y muchísima carencia en términos de justicia social. A esto responde, por ejemplo, la famosa revolución Tishrin, que es este movimiento social que emergió en el año 2019 y que ha sacudido a Irak para pedir el fin del sistema sectario, ¿no? Un poco parecido a lo que hizo Líbano en su momento, Francia en Líbano, en el momento del protectorado, y que, bueno, ha dado consecuencias terribles. Hoy Líbano, por ejemplo, tiene una inflación por encima del 260%, y bueno, esto es un resultado de estas políticas sectarias, ¿no? Entonces, al interior de Irak tenemos hoy en día, lamentablemente, no solo corrupción, sino tasas de desempleo que van hasta un 15%, pero si vemos las tasas de desempleo juvenil en Irak, estas tasas suben hasta el 27%, y si vemos las tasas de desempleo juvenil en mujeres, se van hasta el 38%. Servicios públicos ineficientes. Irak produce más o menos unos 4 millones de barriles diarios, pero no invierte en hospitales, no invierte en seguridad social, a pesar de que en el año 2022 reportó un ingreso aproximado de 130,000 millones de dólares por la venta de petróleo, mayoritariamente a China, como ahorita lo veremos. La inflación todavía se mantiene alta, las protestas siguen, sobre todo también ha crecido el número de trabajadores ilegales que compite con los iraquíes por el mercado laboral. Se acusa al gobierno de no solamente solapar el sistema económico y político, sino de disparar con francotiradores a los manifestantes. Y bueno, este es el presente de Irak, y el pasado tiene que ver con la brutalidad de las fuerzas de ocupación en lugares como la prisión de Abu Ghraib, el campo Buqa, y todo al final para llegar a un evento que fue sumamente traumático, que fue el momento en el que el inspector de armas de Naciones Unidas, Hans Blix,
anuncia en el año 2004 que Irak no tenía armas biológicas, que no tenía absolutamente nada de lo que se le acusaba, como bien dijo el embajador Muñoz Ledo, y bueno, pues mucha gente ahora piensa que todo esto que están viviendo, tanto en el pasado como en el presente, ha sido por una mentira, ¿no? Por una presunta fabricación, por una fabricación de una presunta acusación a Saddam Hussein. Entonces, tenemos también en el ámbito electoral pues un desencanto de la participación política de los jóvenes en sus procesos electorales. En el año 2005, o más bien desde el año 2005, Irak ha tenido 5 procesos electorales para elegir parlamento. En el año 2005 la participación era del 80% de los jóvenes y paulatinamente ha venido cayendo a un dramático 44% en el año 2018. En el año 2021 la participación fue la más baja de toda la historia desde que empezaron este tipo de elecciones. El índice de participación fue del 39%, cuando el padrón electoral apenas llegaba a los 7 millones de personas, ¿no? Entonces, es básicamente el ámbito local lo que estamos exponiendo aquí. Con respecto al ámbito regional, que son 3 niveles conectados, pues tenemos que todos estos grupos que hemos mencionado y que también mencionó el embajador Puente, están conectados con algún tipo de actor regional en el mundo árabe y en el Medio Oriente en general. Por ejemplo, los partidos de carácter shia, particularmente el bloque sadrista de Muqtada Sadr, ha venido encontrando algún apoyo en Arabia Saudita, en Turquía, en Emiratos Árabes Unidos. Algunos otros de corte chiita, pero anti-Muqtada Sadr, lo han hecho a través de Irán. Algunos otros lo han hecho a través de Turquía. Por ejemplo, también hay que mencionar que en el ámbito regional, Irak se ha convertido en un escenario de conflicto, de la famosa guerra de sombras que libran Irán e Israel. Incluso recordemos cómo Irán ha acusado a Israel de haber participado en el asesinato de algunos científicos nucleares con base de operaciones en Irak. Al mismo tiempo, Israel ha acusado a Irán de haber atacado algunas células del Mossad en la parte del norte de Irak, particularmente en la ciudad de Erbil. Y bueno, recordemos al final de cuentas que también el asesinato del general Soleimani por un dron estadounidense, un famoso dron Raptor que ahora están de moda, que son carísimos, pues este asesinato también se dio en Bagdad, bueno, en Irak, junto con Abu Mahdi al-Muhandis, esto en enero del año 2020, ¿no? Entonces, en el ámbito regional, es interesante cómo también el conflicto que se ha sembrado a nivel local pues ha florecido hasta que recientemente el anuncio de la probable reactivación de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán puede traer algunos cambios estratégicos a 20 años ya de la invasión estadounidense, con un elemento importante que es la participación de China, la participación de Irak y la participación de Omán en este proceso negociador, ¿no? Es interesante ver que en el ámbito regional la participación de China ha sido paralelamente proporcional al retiro gradual de los Estados Unidos en Irak, que no se ha retirado por completo, todavía tiene ciertas bases militares en la zona de Al-Ain, pero que los chinos han hecho importantes presencias, sobre todo de carácter económica y diplomática, y para citar algunos ejemplos daremos algunos datos. Irak, por ejemplo, exporta el 44% de su producción petrolera a China, alrededor de 2 millones de barriles diarios. Y a su vez, Beijing construye a través de la China Machinery Engineering Corp una planta de energía de petróleo pesado en Kerbalá. Por ejemplo, los chinos también están reconstruyendo el aeropuerto internacional de Nasiriyah y desarrolla un campo de gas que es uno de los más grandes de la región en una zona que se llama Mansuriyah, cerca de la frontera con Irán. De acuerdo con la prensa internacional del Financial Times, por ejemplo, de todas las regiones del mundo, el Medio Oriente es donde China invierte más. En Medio Oriente, por ejemplo, China invierte el 28.5% de su capital, seguido incluso del este de Asia, donde China invierte el 20%, y el África subsahariana, donde China invierte el 19%. De estos países, China se ha metido de lleno, al menos desde el año 2016, en el proceso de reconstrucción iraquí, no por buena voluntad, sino también por una cuestión de negocios y de aseguramiento de sus preocupaciones energéticas al abrir su cartera no solamente para importar petróleo de Arabia Saudita y de Irán, sino también
de los pozos petroleros iraquíes. Por ejemplo, China en el año 2021, cuando Estados Unidos se retira de Afganistán, que también es indispensable conectar lo que pasó en Irak con lo que pasó en Afganistán como un proceso que militarizó la agenda de seguridad internacional en aquel momento. Bueno, después del 2021, China aumentó en un 360% el nivel de inversiones y contratos en Irak, y los contratos en reconstrucción de infraestructura, como los que acabamos de mencionar, aumentaron un 116%, lo cual habla, por ejemplo, de que China produce actualmente el 60% de la electricidad que consume la capital iraquí, Bagdad. Habla, por ejemplo, de cómo el comercio bilateral de China con Irak ya superó los 30,000 millones de dólares desde el año 2018, y cómo a partir de la tercera oficina de ingeniería de China se han firmado acuerdos por cerca de 1,300 millones de dólares para construir instalaciones médicas, residenciales y educativas en el sur de Irak. Insisto, el gran problema es que muchas de estas inversiones y muchas de estas buenas intenciones no se ven reflejadas en una gobernabilidad dentro del sistema político iraquí. Finalmente, voy a pasar al ámbito del contexto global, del contexto internacional, donde es necesario hablar también de Estados Unidos. Menciono los dos escenarios anteriores porque, paralelamente a lo que estamos viendo en el Golfo con este acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para recomponer la situación regional, no pueden garantizar el flujo de energía hacia China y otros países del sureste asiático si no se arreglan las cosas en países como Líbano, como Siria, como Yemen, como Libia. Bueno, ahora hay un proceso de normalización también que está llevando a cabo Rusia con Siria, tratando de impulsar mejores relaciones entre Bashar al-Assad y el gobierno turco. Si nosotros vemos con atención el proceso de normalización que está llevando a cabo Rusia con Siria y Turquía, y lo que está haciendo China con Irán, Arabia Saudí e Irak, es probable que estemos ante el inicio de un nuevo capítulo en términos de la arquitectura de seguridad regional en el Medio Oriente, donde Estados Unidos no pierde presencia política o geopolítica porque tiene fuertes relaciones todavía con Egipto, con Israel, por supuesto, sigue siendo la potencia militar más importante en el Golfo Pérsico y en todo el Medio Oriente, pero lo que sí está perdiendo Estados Unidos a una velocidad tremenda es prestigio, legitimidad y sobre todo confianza como un actor mediador confiable. Esto no lo digo yo, lo dicen varias encuestas dentro del mundo árabe. Una de ellas, por ejemplo, es el The Arab Opinion Index del año 2022 que publica la Universidad de Qatar y el Consejo Árabe Americano también, en conjunto con algunas instancias académicas dentro de Medio Oriente. Y bueno, en este sentido, pues estamos viendo un reacomodo, ¿no? Un reacomodo que China pues está tratando de aprovechar. En este sentido, pienso que países como Rusia, como China, son países, citando al doctor Jaime Isla, que prácticamente pueden hablar con todos los actores políticos, tanto estatales como no estatales, en el Medio Oriente. Y siento que en estos momentos de la historia, a 20 años de lo que ocurre en Irak, Estados Unidos está francamente limitado al momento de tener ese nivel de interlocución. El acuerdo que se está generando ahorita, que tiene muchísimos retos y que vamos a ir con cuidado para ver si se van a fraguar, sobre todo en términos de implementación de lo que están haciendo las dos potencias petroleras más importantes del Golfo, que es Irán y Arabia Saudí. Bueno, en aras de ver si esto va a florecer, hay que ver también que Estados Unidos no hubiera podido hacer este acuerdo como lo ha podido hacer China, al menos como lo vamos viendo en estos momentos. Además, en el ámbito global, y con esto voy cerrando, Estados Unidos también ha tenido otros tropiezos en el Medio Oriente, no solamente la crítica que ha tenido, no solo en Irak, sino también en Afganistán, como por ejemplo el fracaso de revivir el acuerdo nuclear hasta el día de hoy, algo que había prometido la administración Biden y que de alguna u otra forma no ha podido cumplir. Tampoco Estados Unidos ha podido sentar en una mesa de negociaciones seria a israelíes y palestinos, y evidentemente, pues el resquebrajamiento social que hay también en Afganistán son cosas que en su conjunto
podrían ayudarnos a explicar cómo se resta la credibilidad, el prestigio y la confiabilidad de los Estados Unidos en la región. La reflexión final es esta, y ahorita le regreso los micrófonos a la embajadora Arce. ¿Cómo enseñar a nuestros estudiantes? Yo como profesor universitario, pues me preocupo mucho sobre cómo enseñar este proceso histórico de la guerra en Irak a las nuevas generaciones de universitarios que están entrando a nuestras aulas, porque pues muchas personas ahora muy jóvenes ven la guerra en Irak como algo que está en la historia, como algo que se quedó posterior a la colonización y que no impacta en épocas actuales. Bueno, en general lo que intento hacer pues es recordar cómo antes de que se diera el primer bombazo, hubo una serie de manifestaciones a nivel global en varias ciudades del mundo, en Londres, en Roma, aquí mismo en México, en Madrid. Millones de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de la guerra ilegal e ilegítima que estaba encabezando Estados Unidos. Y bueno, como profesor universitario, me gustaría solamente compartir que este proceso, pues es un proceso que es parte del presente, que va a determinar el futuro de muchos jóvenes, y que aspiro a que muchos jóvenes que ahorita están en las aulas y que aspiran a ser diplomáticos, que aspiran a trabajar en el sector gubernamental, también tomen decisiones éticas congruentes, como las tomaron en su momento ustedes como actores diplomáticos que ahora nos han narrado sus experiencias, y reciclar el compromiso que tiene México con la paz y la seguridad internacionales sin caer en alineamientos o presiones políticas provenientes de países vecinos, pero particularmente de políticas injerencistas, como fue el caso con Estados Unidos, que fue una presión terrible y tremenda. Seguramente ustedes estuvieron en esos momentos. Y bueno, que nuestros jóvenes puedan seguir también esa ruta que han seguido con dificultades y sacrificios algunos actores como ustedes. Es cuanto, embajadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garduño. Efectivamente, creo que esa fue una de las razones que nos motivaron a organizar este webinario, que no se pierda de vista la importancia de las decisiones que tomó México hace 20 años y tanto las lecciones al interior de la Cancillería como hacia el resto del país sobre lo que implicó la participación de México en el Consejo de Seguridad en 2002 y 2003. Tenemos algunas preguntas y yo quisiera que el embajador Muñoz Ledo nos hiciera favor de expresar sus comentarios. Nos preguntan, el momento que ocupa este webinar fue clave en la relación de la política exterior y la opinión pública mexicana. ¿Qué nos pueden comentar de la reacción política y social en México a las posiciones que México iba a tomar ante la comunidad internacional? Porque hay que recordar que en lo que era la negociación de este segundo proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Reino Unido y España, se manejó muchísimo en medios qué posición iba a tomar México. Y cuál fue en ese momento la vinculación con el Congreso y el Senado mexicano, tomando en cuenta, sobre todo en el Senado, ¿no?, las responsabilidades en materia de política exterior. ¿Qué comentario nos podría hacer, embajador? Gracias. Muchas gracias, embajadora. Sí, la participación de cualquier miembro del Consejo de Seguridad debe apegarse en todo tiempo al derecho internacional y enfrentar desde luego el rigor de la opinión pública internacional. México ha contado históricamente con un récord envidiable de coherencia con el derecho internacional en sus votaciones en Naciones Unidas, y la opinión pública internacional, como se ha dicho, le ha dado la razón en su actuación respecto a Irak. La opinión pública mexicana fue informada a través de varios esfuerzos de Cancillería sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad antes de haber ingresado a este órgano, después de una votación en la Asamblea General, como parte de los esfuerzos que se tuvo para lograr este asiento en su campaña, que duró
poco menos de un año para que pudiéramos ser miembros del Consejo de Seguridad. Sí hubo un gran esfuerzo en informar a la opinión pública de qué se trataba ser parte del Consejo de Seguridad. Por un lado, México, miembro parte del Consejo de Seguridad, actúa en nombre de todos los estados, entonces una responsabilidad fortalecida, no solamente para mantener la paz y seguridad internacional, sino para actuar en nombre de todos los estados miembros. Y segundo, siempre se tuvo informado al Senado, al Poder Legislativo, sobre la evolución, el desarrollo y las conclusiones que se tuvieron después del debate en Irak. No solamente esa parte, sino también pues toda la actuación que se tuvo en el Consejo de Seguridad en los años 2002-2003. Fue una colaboración, digamos, de todo el Estado mexicano, los poderes, la Secretaría con la academia y de la Secretaría con sus obligaciones de informar a la opinión pública sobre el desarrollo de los debates. Muchas gracias, embajador. Tenemos otra pregunta en donde nos señalan que si hubiera alguna similitud en cuanto a la actuación de México en el Consejo de Seguridad en esta última ocasión, en 2021-2022, respecto a lo que fue la invasión militar de Rusia en Ucrania. No sé si alguno de nuestros tres ponentes quisiera hacer algún comentario. Si me permite, embajadora, yo creo que ya lo dije en respuesta a la última pregunta, pues la coherencia con el derecho internacional. México tiene una récord envidiable de coherencia con el derecho internacional en sus votaciones. Y la cuestión de la invasión a Ucrania por parte de la Federación de Rusia, pues no empezó el año pasado. Les recuerdo que la primera invasión contemporánea fue en enero-febrero de 2014, donde México también tuvo una posición, no en el Consejo de Seguridad, pero en otros órganos. A mí me tocó estar al frente de nuestra misión permanente ante la UNESCO y fue una posición de rechazo dentro del mandato de la UNESCO, que es la protección de bienes culturales, y en este caso, protección de bienes culturales en tiempos de guerra. Entonces, la similitud es el hilo conductor, es la coherencia de la política exterior mexicana por basarse en los principios constitucionales de política exterior y por su apego al derecho internacional, como lo ha sido en sus varias presencias en el Consejo de Seguridad, incluyendo la última. Embajadora, tiene que abrir su micrófono, porque no le escuchamos. Perdón, ya no tenemos más preguntas, entonces solamente quisiera pedirles unos comentarios finales a cada uno de ustedes, empezando por el embajador Guillermo Puente, por favor. Gracias, embajadora. Pues yo creo que las tres participaciones han sido propositivas. A mí en lo personal me han resultado muy atractivos varios de los conceptos que han manejado el embajador Muñoz Ledo y el doctor Garduño. Me parece que hay elementos ahí para organizar nuevos seminarios, simplemente para discutir diferentes temas, diferentes vertientes, en lo regional, por ejemplo, en lo global, el acuerdo que mencionó el doctor, que está ahorita muy en boga porque es realmente muy novedoso entre China, Arabia Saudita e Irán, y que puede marcar un parteaguas por la importancia, por la señal de paz y diálogo y negociación que manda hacia futuro, y por las diferentes complejidades involucradas alrededor de este acuerdo. Lo que decía el doctor Garduño, el papel de Estados Unidos, el papel de China,
lo que ello significa y las implicaciones que tuviera hacia el futuro, pero también para la estabilidad de una de las regiones más explosivas, si se le puede decir así, del mundo, en las que de lograrse esa estabilidad a partir de este acuerdo va realmente a facilitarse, pues desde luego los negocios, las transacciones económicas y financieras, y eso a su vez en la prosperidad, probablemente sin abandonar las diferencias en las que están todos los países clave de la región. Desde luego es mucho más complejo, y perdón que insista siempre en ese tema, pero en esta región verdaderamente cuando uno cree que ya llegó al entendimiento, te das cuenta que hay algo más siempre que no estás considerando y que te lo hace muy complejo, pero desde luego que es muy importante nada más hacer el comercial para sobre todo la audiencia que nos esté escuchando, si no lo han visto, que afortunadamente se tomó la decisión en la Cancillería de emitir un comunicado dando la bienvenida a este acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Perdón, creo que perdimos el audio con el embajador Puente. Me parece que sí, embajadora, por el momento no lo escuchamos. Sí, puede ser la cuestión de las conexiones en lo que regresa el embajador Puente. Doctor Garduño, ¿podría usted darnos sus comentarios finales, por favor? Sí, por supuesto, embajadora, y un poco en resonancia con lo que decía el embajador Puente, pues tiene que ver un poco con darle seguimiento a este acuerdo. Yo decía que una de las cosas más importantes no es tanto la firma del documento, sino los retos que tiene su implementación a futuro. Hay diferentes obstáculos, diferentes retos, como por ejemplo, pues esta guerra de sombras que lleva a cabo Irán e Israel desde hace muchos años. Hay que ver en qué sentido se van a tratar de desmantelar las principales amenazas. Creo que una de las principales cosas que todos tienen en común, incluyendo Irak y algunos otros países más pequeños, aledaños, pues es que en un proceso de reactivación económico, como estamos viendo después de la pandemia, es muy importante garantizar el flujo de energéticos para mantener la renta y con esa renta, pues tratar de sobrevivir políticamente a esto, a uno de los escenarios más complejos que tenemos en términos económicos e inflacionarios, no solamente a raíz del conflicto ruso-ucraniano, sino también de lo que generó la pandemia. La quiebra de bancos en Estados Unidos también es un factor interesante, que aunque son bancos regionales, son bancos que relativamente no son tan grandes en términos de lo que son los grandes bancos transnacionales, también es un factor que hay que tomar en cuenta para buscar mecanismos de estabilidad y de cooperación económica. Evidentemente es todo un reto porque hay amenazas a la seguridad que no desaparecen con esta firma, pero que de alguna otra manera hay que buscar el diálogo como lo está haciendo China. Y solamente decir una cosa más, China no lo está haciendo solo por prestigio, sino que China lo hace por una cuestión de seguridad energética y de pensamiento estratégico. Los chinos saben muy bien que hay un conflicto muy interesante que está punzante en la región del este de Asia, que es la cuestión de Taiwán. Tienen el objetivo de elevar y seguir manteniendo su modelo económico. Necesitan mercados en Europa, necesitan mercados en otras partes de Asia, pero necesitan también esta garantía del suministro del flujo energético. Y en ese sentido, todos se ponen de acuerdo. Los saudis en este año alcanzaron 161,000 millones de dólares, que es un récord en toda la historia de Saudi Aramco al momento de ver la reactivación económica. No van a renunciar a esto y así tengan que firmar con Hezbollah y con Irán para llegar a las metas que tiene Arabia Saudita.
Estoy seguro que lo pueden hacer. Su meta es de subir de 10 millones de barriles diarios a 13 millones de barriles diarios en los próximos años hasta el 2027, y China es un mercado potencial, ¿no? Estas son como las condiciones que yo vería, y ya regresó el embajador Puente para que siga con sus comentarios también. Gracias. Gracias, doctor. Embajador Puente, por favor, si quieres continuar con tus comentarios. Gracias, embajador. No sé qué pasó con las comunicaciones, pero bueno, ya estoy de regreso. Gracias. No sé exactamente en qué momento se me habrá cortado, pero quería yo decirles que muy en la línea de lo que también expuso el embajador Muñoz Ledo, y estas, digamos, posiciones muy claras de México siempre en favor del derecho internacional, de la paz, del diálogo, etcétera. La Secretaría acaba de emitir un comunicado, bueno, en días pasados, me refiero, acaba por lo reciente, porque el acuerdo acaba de finalizarse, para darle la bienvenida a este acuerdo que en suyo es histórico, mediado por China para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Es una muy buena señal que pudiese ser fundamental para el restablecimiento de la paz regional, con implicaciones globales. Desde luego, alcancé a escuchar al doctor Garduño hablando de Ucrania y de Rusia. Bueno, también podría tener una implicación para ello, desde luego, para la posible reimplementación del acuerdo nuclear de Irán con los países miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, las situaciones de Yemen, que es muy claro, las situaciones de Líbano, de Siria, la propia Irak, podría ser muy, muy favorable. Enfrenta muchos retos, vamos a ver hasta dónde realmente llega, y falta lo más difícil, que es implementar el acuerdo. Tienen 2 meses los dos países para que sus cancilleres se reúnan, acuerden las modalidades para el regreso de sus embajadores a sus capitales y examinen las formas de mejorar sus relaciones bilaterales hacia futuro. Yo creo que 2 de los rivales más prominentes de la región, saludándose y dándose la mano con la mediación china, pues constituye en sí mismo un hecho histórico. Gracias, embajador. Definitivamente, embajador. Y para concluir, le quisiera pedir al embajador Muñoz Ledo Chevanier sus comentarios finales. Adelante, embajador. Con mucho gusto, embajadora. La primera pregunta que se me hace sobre este tema se refiere a la pertinencia de que México participe en el Consejo de Seguridad en tiempos de crisis, como fue el debate sobre la cuestión de Irak, en particular cuando está en juego el futuro del sistema de seguridad colectiva. La respuesta, creo que coincidimos todos, ha sido que sí. México fue convocante hacia finales de la Segunda Guerra Mundial de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, y una vez fundadas las Naciones Unidas fue electo por primera vez al Consejo de Seguridad en 1945 para tener un mandato de 1 año en 1946. Si bien México estuvo ausente por primera vez del Consejo de Seguridad por 34 años y la segunda por 20 años, su compromiso a favor de los principios y propósitos de Naciones Unidas, incluyendo la paz y seguridad internacionales, se ha mantenido inalterable. Las razones de los largos periodos de ausencia de México han sido explicados en el contexto de la Guerra Fría, los temores a complicar sus relaciones bilaterales con una de las 2 superpotencias y una facultad de veto en el Consejo de Seguridad que nunca objetamos al momento de aprobar la Carta de las Naciones Unidas. Afortunadamente, esas preocupaciones se han superado y hemos estado presentes en el Consejo de Seguridad 3 veces en los últimos 20 años, y en buena parte de estas ocasiones en tiempos definitorios para la paz y seguridad internacionales. La segunda pregunta que se me hace se refiere a la experiencia que podría tener México en temas aparentemente lejanos a nuestros intereses, como pudieran ser temas del Medio Oriente. Hoy en día, nadie está exento de los efectos de una crisis originada en otro lado del planeta. Es importante recordar, por lo que hace Irak, que México presidió el Consejo de Seguridad en junio de 1981, cuando Israel realizó un ataque aéreo al Centro de Investigaciones Nucleares de Osirak en Irak, y que nuestra delegación negoció el proyecto de resolución 487-1981, que fue adoptado por unanimidad y condenó esos ataques militares. En mi opinión, el Consejo de Seguridad no contemplaba en el 2000 como un escenario probable una invasión a Irak por incumplimiento de sus compromisos de desarme,
respecto de la invasión a Kuwait en agosto de 1990, más de 10 años, sobre todo luego de adoptarse un régimen avanzado de sanciones inteligentes por el propio Consejo en 1999. En este contexto, Bagdad no constituía necesariamente una amenaza inminente a la seguridad internacional en términos del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Varios años después de 2000, el exsecretario de Relaciones Exteriores, don Fernando Solana, me señalaba que era mejor que el Consejo de Seguridad no hubiera aprobado una resolución autorizando el uso de la fuerza, ya que la historia la trataría como una decisión unilateral, no colectiva. Concordé en su momento y concuerdo todavía con ese planteamiento, pero también con la necesidad de seguir aprendiendo de las lecciones que dejó la invasión de Irak al Consejo de Seguridad. Planteé unas cuantas lecciones, quizá objeto de mayor estudio en la COMEXI, si hay interés, fueron aprendidas y que nos deja la experiencia de nuestra presencia en el Consejo de Seguridad hace ya 20 años. La primera tiene que ver con el equilibrio que debe haber entre el desarme general incompleto, que siempre lo hemos abogado, y la complejidad de la eliminación de las armas de destrucción masiva y sus vectores en cada caso individual. La segunda tiene que ver con la eficiencia y credibilidad que debe tener un régimen de inspecciones universal de armas de destrucción masiva y los criterios de evaluación sobre la cooperación de las partes. La tercera, finalmente, con la necesidad de contar con un sistema de monitoreo fiable, complementario a las inspecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Pues nos deja usted unas reflexiones muy interesantes. Cada una de ellas es objeto de una investigación a fondo, pero definitivamente son temas que no podemos dejar de lado y que obviamente tienen una repercusión en lo que son las labores propias de la política exterior de nuestro país, sobre todo en el ámbito multilateral. Les quiero agradecer muchísimo a cada uno de ustedes por la generosidad de su tiempo, por sus presentaciones y todo lo que de ellas deriva. Quiero agradecer también al doctor Alcocer y a todo el equipo de COMEXI por el invaluable apoyo para poder organizar esta reunión esta mañana y decirle a la audiencia que el video de este webinario va a estar disponible en el sitio de COMEXI para que quien esté interesado lo vea, ya que es un tema que, como hemos examinado, no pierde su relevancia. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes y damos por concluida esta mesa redonda. Hasta pronto.